Realidad Líquida, el programa de Resistiendo con Aguante de Almirante Brown. La realidad se te puede escurrir entre las manos o pensarla y hacer algo. Entre todos, hagamos Realidad Líquida. Todos los miércoles de 20 a 21 por FM Sueños 88.3. Realidad Líquida. Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos Realidad Líquida, el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que, más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Súmate, la realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Buenas tardes, aquí estamos en el programa número 51 de Realidad Líquida. ¿Cómo están? Me acompañan Jackie y los concejales José Lepere y Javier Tolosa. Muy buenas tardes, todo José, muy bien. ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a charlar de temas diversos, de las reformas, por sobre todas las cosas que son los temas que nos ocupan. Vamos a tratar de rescatar un poquito el tema Santiago Maldonado para que no se pierda entre medio de tantas novedades. Y para arrancar con esto, pasamos los medios de comunicación. Estamos en FM Sueños 88.3. El teléfono de la radio, ¿vos lo sabés? 4299-1660, lo aprendí. Ajá. El tweet de Realidad Líquida es Líquida Realidad, el Face Realidad Líquida, el WhatsApp 66 58 16 39. Nos encuentras en persona los sábados a las 7 de la tarde en Espora 1521 y San Martín, Resistiendo con Aguante, oficial Almirante Brown. Así es. Ahora vamos a escuchar la editorial del día de hoy y arrancamos con ese disparador. Subir al tren en Calzada, en Pursa, Claypole, Mar, donde sea. Subir a ese tren que me lleva y que lleva al oficinista, al que labura en la obra o a la mujer que cuida chicos, al repositor de un mercado, al cocinero, al que labura en una fábrica y al que va a buscar trabajo. Algunos van bien vestidos, otros no tanto. Muchos llevan mochilas o carteras, algunos carpetas y muy pocos maletines. Pero lo que llevamos todos es una carga invisible, una carga de tarifazos, tarjetas recargadas, incertidumbre, preocupaciones que zumban como mosca y poca plata en el bolsillo. Vamos a nuestros lugares de trabajo a entregar lo que sabemos hacer mejor o peor que otros, a cambio de una retribución. Pero lo que molesta no es nuestra ropa o nuestras mochilas. Lo que molesta es que tengamos derechos. Y es por eso que algo tan simple, tan digno, se está intentando vulnerar, atacar, pulverizar. Ya no importa si no te alcanza la plata para lo cotidiano, está comenzando el segundo nivel. Lo que les interesa es que seamos pobres y no tengamos la oportunidad de modificar jamás esa situación, de vernos arrodillados, a mí, a vos, a tus viejos y a nuestros hijos. Pero tal vez la fuerza que se necesita para que eso no suceda se encuentra en cada uno que viaja en este tren. En la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Bueno,
que agregar, ¿no? A la sensibilidad, al profesionalismo, a la creatividad de Marcelo. Todo un disparador para hablar de derechos y de trabajo. Ante una reforma laboral que parece que viene pisando muy fuerte, según dicen algunos medios en el día de hoy, ya habría un preacuerdo entre la CGT y el gobierno para impulsar la reforma laboral con mínimas modificaciones. No sé si escucharon lo mismo. Sí, no, lo venimos siguiendo, por supuesto, atentamente todo el tema de cómo se va a desarrollar el proceso de reforma. No es algo que no veniéramos denunciando en esta campaña y durante todo este año, porque ya después de la reforma de Brasil, algunos personeros, empresarios, los propios medios comenzaron a señalar que la Argentina era inviable si no no seguía el camino de Brasil, que es el de la precarización, el de la pérdida de derechos. Lo que le podemos decir a quienes siguen sosteniendo eso es que en Brasil se han perdido 2 millones de empleos en este último tiempo, por lo menos desde la salida de Dilma y otros en proceso, digamos, reciente. La verdad es que tampoco podemos creer exactamente lo que dicen los medios sobre el preacuerdo, porque ellos anuncian primero en los medios lo que después van a tratar de conquistar por medios políticos, o por medio de los aprietes, por medio de la persecución, por medio de el destrato a los dirigentes, que existan en los sectores gremiales, políticos y sociales, o de los movimientos sociales, dirigentes que están más cerca de acordar con el gobierno o de apoyar cualquier medida que proponga que la de resistirse firmemente, por supuesto tampoco nos asombra. Están los vocios, forma parte, pero igualmente tampoco queremos, porque ustedes lo saben, porque ustedes trabajan mucho con los temas de comunicación. En un momento había circulado en WhatsApp, en las redes, en cadenas, una idea de, bueno, ya está, ya acordaron, ¿no? Y eso lo que quieren es producir desánimo, producir desencuentro, y creo que nosotros, por lo menos, ustedes saben que lo hacemos desde un sector político muy definido, al igual que ustedes. Cristina lo que sale es a mandar otro mensaje. Digo, ayer retuitea una nota que le hicieron a Pablo Moyano, dice: lo que nos une es la esperanza de poder frenar este ajuste, de poder frenar esta reforma, de poder conquistar derechos. Digo, Pablo Moyano, que también es un dirigente sindical, señaló, con el que tuvimos desencuentros durante nuestro gobierno, pero lo dice bien Cristina, el problema durante nuestro gobierno era el impuesto a las ganancias, la participación en la riqueza, participación en la ganancia de las empresas. Era en el escalón superior. En el escalón superior. Era una demanda ya que no es que no se quisieran o pudieran atender, pero tal vez, por cuestiones de oportunidad, crisis económica y otras cuestiones que veníamos enfrentando, no se pudo dar la oportunidad de revisar esas medidas. Lo cierto es que lo que estamos notando ahora es esto. Creo que nosotros el mensaje que tenemos que tratar es de aunar voluntades. Por supuesto que va a haber dirigentes que se entreguen, los hubo siempre. Siempre hay algún dirigente político, sindical, social, por supuesto empresario, y todo, que hacen el favor de entregarse a los intereses de la clase dominante, o en este caso de este gobierno neoliberal. Pero también hay otros que resisten y van a resistir. La lucha. Yo creo que es conveniente recordar en esto que la columna vertebral que habría que defender, esta es mi opinión y la pongo a juicio de la mesa, es el tema de la simetría, ¿no? La simetría que existe entre empleador y empleado es lo que le da base a la legislación actual para que el empleado tenga una cantidad de derechos que vienen desde hace casi 100 años en favor de la clase trabajadora. Perder esto es perder el espíritu de la ley, y a partir de esto prácticamente se perdería todo. El segundo elemento, me parece a mí central a defender, es el tema de la irrenunciabilidad de los derechos, donde uno no puede renunciar. La ley le prohíbe renunciar al trabajador, justamente respetando esa simetría, porque ni aún bajo coacción el trabajador puede renunciar, y en todo caso es revocable esa renuncia. Creo que estos son los elementos, en mi opinión, que sí o sí deberían ser defendidos. Después se le pueden buscar matices a algunas cosas,
pero si se pierde esto, se pierde todo, se pierde la batalla completa, ¿no? Sí, digo, no quisiera solo acotarme a esos, creo que son profundos, digo, porque hacen a la sustancia y de nuestra legislación laboral, pero hay cosas muy puntuales que también hay que poder explicar que tienen que ver con pérdidas de derechos muy concretos, ¿no? Digo, hay un tema que me parece aberrante, que es el del banco de horas, ¿no? El banco de horas. Sí, Se acaban las horas extras, sino que si un día hiciste 10, te guardan, hiciste 2 de más, no te las pagan. Algún día, cuando ellos no te necesiten, te van a decir, tomate estas 2 horas. Y muchas otras medidas que tienen que ver con la reducción de los aportes patronales, con la de que los trabajadores financien su propio fondo de despido, digamos, no existiría la indemnización, sino que realmente vos harías un aporte, ¿no? Cuando vos hablas de desigualdad, digo, justamente a los empresarios, a los patrones, a los dueños de los medios de producción, se les reducen los aportes patronales. Y a los trabajadores se les aumenta el aporte que tienen que hacer porque ya no aportan para su obra social o solamente esa carga o su jubilación, o su ART, sino que van a tener que aportar para cuando el empleador decida despedirlos. Costo cero para el empleador. Costo cero para el empleador, es otro costo al salario que lo paga el trabajador, es otro costo a la economía en general porque es dinero que no va a ir al mercado de consumo y por ende se va a generar menos trabajo por menos consumo. Digamos que es retrógrado en todos los sentidos, me parece, ¿no? Es lo mismo que están haciendo con la reforma previsional. Se supone que a partir del año que viene los jubilados vamos a recibir aumentos por inflación cada 3 meses. Te venden lindo cada 3 meses. El tema es que al modificar la fórmula se cambia todo. Se supone que con fórmula estaríamos en un aumento del 20 y pico por ciento, 22, 23%, y por inflación, como la inflación es a la baja, esto dicho entre muchas comillas, estaríamos en un 12% de aumento todo el año. Los jubilados y los pensionados también pierden la AUH, pierden las pensiones contributivas, las que dejaron, no contributivas, perdón. Entonces es cobrarle impuestos de distintos modos, o sea, a los trabajadores a partir de aportar para su propia indemnización, a los jubilados con el recorte que se les hace y a todo el mundo, o sea, pagamos los que menos tenemos las reformas que están en camino. Y yo creo que esto amerita salir a la calle. Hay una sociedad anestesiada y dormida que en este momento tiene un velo informativo, el cual dominan ellos, y inclusive el velo informativo se traslada a esto, ¿no? A que la sociedad se encuentra anestesiada y no reacciona en esto. Es pensar que uno tiene que autopagarse una indemnización, es como de otro momento de la historia, de otro momento, quizás estamos hablando de 200 años. Es preperonista, es preirigoyenista, es precámbrico, diría yo, para ponerle un tono de humor a la cosa. Y fijémonos en lo que está pasando en Tierra del Fuego, ¿no? Hoy se denuncia en Página 2 y en muchos otros medios extorsión directamente, que tiene que ver con esto de la asimetría, porque si no te plegás a lo que se está planteando, te quedas sin trabajo. Y esto es la asimetría. El esfuerzo lo ponen los trabajadores, en teoría el Estado también, que colabora con los empresarios, pero el empresario no pone ningún esfuerzo y en teoría lo están haciendo entre todos, ¿no? Tiene que ver, y en eso coincidimos, con un gobierno con una mirada muy antipopular, digamos, ¿no? Hoy decíamos, este gobierno odia al pueblo, ¿no? Le aumenta, mientras vos contás esta quita, porque es una quita, digamos, a los jubilados, a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, a los pensionados, porque cambia una fórmula
que ya tenía un consenso que les permitía superar los niveles de inflación, porque eso tenía que ver con la recomposición de esos ingresos. Y que en la medida que la economía creciera, la gente tenía derecho a crecer a la par de la economía. Esto entonces, es central. se pierde eso, también entonces se está perdiendo no solo un derecho, sino también una idea, un concepto de cómo beneficiar y hacer mejorar la calidad de vida de los sectores populares. Y por otro lado, es un gobierno que hoy salimos todos viendo que ahora, ¿no?, cuando viene el momento de menor consumo de gas, le imponen una suba que va a rondar el 56%, ¿no?, del 49% al 56%. Hay algunos que dicen que podría ser mayor, según el rango, y fíjense que lo aumenta a los de menor consumo más que a los de mayor consumo. También es desigual en esos términos. Habría que ver el acumulado desde que llegaron los primeros tarifazos que ya venimos denunciando, pero tal vez hoy no se sienta tanto, pero imagínense el invierno que viene. Ni hablar. ¿Cómo llegamos, no?, con menos ingresos, con menos derechos y con más tarifazos, con menos dinero en la economía? Porque lo que pasó también en este último término es que gran parte del dinero que mejoró, puede decir mejoró entre muchas comillas, como dice la compañera, algún momento preeleccionario tuvo que ver con endeudamiento, digamos, ¿no? Sin duda. Se endeuda la nación, se endeuda la provincia, pero se endeuda el ciudadano también, ¿no? El beneficiario de la asignación universal por hijo, los jubilados, a una tasa superior a lo que ellos denuncian como va a ser la inflación anual. O sea, es algo muy terrible, ¿no? Como decía Marcelo en la editorial, ¿no? Las tarjetas cargadas. Las tarjetas en este momento están actuando como un fuelle, como un amortiguador de la falta del recurso del lado del trabajador, porque las diferencias entre el costo de vida y el crecimiento del salario es muy notoria, y esto está amortiguado en alguna forma de tomar crédito, que lo más representativo para el general de los trabajadores que estamos bancarizados es la tarjeta de crédito, y puede haber otras formas. Pequeño detalle. Dinero sí, por ejemplo, sin querer hacer propaganda. No, pequeño detalle. Sacan la Argenta para los jubilados y pensionados. O sea, tampoco van a tener la posibilidad, vamos a tener la posibilidad de usar la tarjeta como resguardo por una enfermedad o por lo que fuere. Sí, un recurso de emergencia. Sí, no va a estar más. O sea. Y este invierno que viene, sin tratar de parafrasear a nadie en la historia, va a haber que pasarlo, ¿no? Va a haber que pasarlo, con un mercado de trabajo a la baja. Claro, también, ¿no? Y ellos, se repite un poco el escenario donde en el 2015 ellos post triunfo empieza esa mentira del gradualismo, ¿no? Empiezan a pegar fuertemente a algunos sectores, y es verdad, y esto cuando Javier hablaba de una sociedad anestesiada, y nosotros hicimos una campaña, hablamos de un lugar político, estamos desde una idea muy definida, pero lo cierto es que nosotros encontramos en nuestra caminata en el 2015 arrepentidos, en esta caminata del 2017, la campaña, las reuniones, multiplicidad de reuniones que hicimos con vecinos, mateadas, encuentros, vecinos que se arrepintieron de votarlo en el 2015. Y en cada uno de esos vecinos que estaban arrepentidos hay una historia de deterioro de su calidad de vida. Pero de deterioro, vamos a decirlo así, flagrante, digamos, sí, muy concreto, fuerte, digo, todavía hay sectores de la sociedad que a través del endeudamiento, de comer algunos recursos, de desprenderse de algunos bienes, sostiene o aparenta sostener un mínimo nivel de vida. Y obviamente hay también un discurso de odio que yo no quiero explicar el resultado eleccionario, pero sí explico una situación. Hay un desánimo, hay una negación de esta realidad, porque todavía no los ha golpeado fuerte. Pero yo creo que, los sectores de los jubilados, se sabe que fue uno de los sectores que más acompañó a este gobierno, por lo menos en esta elección, ¿no? En términos de cantidad de porcentaje de votantes en esa fracción de edad. Y creo que va a ser uno de los sectores más golpeados, porque ya lo fue con la quita de los remedios en el PAMI, ya lo fue con algunos otros temas, pero esto es muy concreto, digo, en un escenario de aumento de tarifa, de quita de remedios, que los jubilados empiecen a ganar, como decía Jackie, digo, en vez de recibir un aumento que ronde el 22-23%, reciban uno que ronde el 10 o el 12%,
digo, no tengo fresco los datos, tomo los que vos me planteás. Sí, es aproximadamente, es realmente una pérdida enorme, porque no solo es la pérdida concreta de ese 10%, 12%, sino que, y los aumentos, ¿quién los paga? No, y además porque la canasta de los jubilados es diferente a la canasta del Claramente. resto de la gente, porque tienen un plus que son los remedios, las internaciones y ese tipo de cosas que no tiene la familia más joven, digámoslo así. Menos recursos y más gastos. A mí me llamó mucho la atención, me sigue llamando la atención la derechización internacional en el mundo. Y dentro de eso veía el caso de Francia, donde Emmanuel Macron impulsó una reforma laboral también muy resistida. No solo se parecen en el apellido. No, se parecen en demasiadas cosas. Y el 2 de agosto consiguió superpoderes ante su Congreso para llevar adelante por decreto la reforma, que después de todos modos fue muy resistida en las calles. Yo no sé hoy en día cómo está el estado de implementación de esto en Francia, pero digo, a mí lo que me asusta es que a cualquier precio las reformas van en búsqueda de los derechos de la clase trabajadora. Con respecto a las reformas francesas, fueron 14 días en la calle de los franceses, 14 días de paro, y hay muchas de esas reformas que no se van a implementar porque los sindicatos franceses dijeron que paraban Francia y la paraban en serio. El problema es que los franceses tienen un plus de derecho que los latinoamericanos todavía no tenemos, entonces tienen más posibilidades de resistir que los latinoamericanos. Nuestros derechos son muy nuevos y como cosa nueva todavía no están internalizados, no se han hecho carne en la gente. Entonces puede venir un gobierno como este y cambiarlo. Pequeño detalle, en Chile hay elecciones el domingo que viene. Sí. Es muy posible que gane Piñera otra vez. Y lo que prometió en el último debate es una reforma previsional, una reforma laboral, una reforma impositiva. Qué original. Me suena de alguna parte. Sí, no, eso, lo que vos señalás sobre la derechización, creo que se dan estos ciclos, bueno, como también tuvimos un ciclo que nosotros consideramos virtuoso de gobiernos populares en Latinoamérica, estamos viviendo un ciclo, una marea contracíclica que amenaza, pero no es casualidad, digo, no es solamente la necesidad de cambio de la sociedad. Creo que hay intereses muy concretos conjugados en toda Latinoamérica y la emergencia de algunos golpes políticos. Lo de blando me parece blando, digo, para como calificativo. Sí. Creo que son modalidades. Lo de Dilma es algo que nos avergonzó, podemos decir, no vergüenza ajena porque lo sufrimos como en carne propia, pero se dio en todos lados. Lo intentaron con Evo también, por supuesto en Venezuela, y en la Argentina creo que no lo lograron con Cristina, aunque lo intentaron con la crisis del campo y otras subsiguientes, porque creo que hay un nivel de movilización, y tuvo este proceso político anterior, un nivel de participación, de dar las discusiones, que permitió llegar muy bien al final de mandato, pero bueno, hubo golpes de mercado, muchos, los denunció el ministro de Economía Axel Kicillof en su momento, así que no nos asombra, juegan con todos los poderes a su favor. Digo, ¿no? Hay una cosa que yo no puedo dejar de señalar cada vez que, y aprovecho esto también, y dejo hablar acá a mi compañero, y a ustedes por supuesto, es que tienen todo, la suma del poder público, digamos, ¿no? Esa vieja... Sí, es un tema que vamos a tocar un poquito en el segundo bloque, bueno, porque me parece central. Sí, no hay forma de explicarlo, digo, si no es eso. Pero bueno, lo charlamos. Sí, a mí también me llamó la atención en estos días donde un periodista en Estados Unidos hacía referencia al porcentaje que había obtenido el gobierno de Macri, ¿no? Y Macri así muy suelto de boca y de cuerpo, le decía, no, a nosotros nos apoya el 40% de la población. Y el periodista le decía, pero el 60% está en contra de ustedes. Y la sonrisa socarrona de Macri delataba esto, ¿no? Que ellos no tan solo cuentan con ese voto anti-K acérrimo que lo va a seguir siempre, sino que también el hecho de poder manejar la oposición
le suma a ello 20 puntos más. Y digo, cuando digo esos 20 puntos más, estoy incluyendo al randacismo y a Massa, ¿no es cierto? Pues ellos lograron tener una oposición que trabaje para ellos, milite para ellos y actúe en las elecciones, les levante la mano a favor, en contra de Unidad Ciudadana. Los opoficialistas, diríamos, ¿verdad? La falsa oposición, la oposición, el oficialismo disfrazado de oposición. Bueno, Una lo vemos ahora, oposición. Lustó integrando el bloque con Cambiemos. Muchos, claro, Ocaña, pero en la Cámara de Diputados de la provincia ayer se aprobó, y en el Senado fue una sesión maratónica, ellos que llamarían en trámite express, decían cuando denunciaban este tipo de circulación de proyectos, apenas presentado, ya se votó en las dos cámaras, en la legislatura provincial. También con el apoyo del masismo, con el apoyo de los diputados de Randazzo, y solamente la oposición de los sectores también. Y hay que decir con que también el hubo, apoyo del Chino Navarro. por ejemplo, entre otros. Y también hubo algunos apoyos de algunos intendentes, pero hay una cuestión diferente en ese juego, porque los que tienen responsabilidad de gobernar, digo, un distrito o algo, ponen intereses, tal vez consiguen obras, tal cosa, pero esto es difícil de explicar en términos políticos, que un dirigente de un movimiento social que se rasgó las vestiduras por los proyectos populares de Latinoamérica apruebe un endeudamiento de casi 100.000 millones de pesos, ¿no? Sí, no, eso es terrible. Bueno, para amenizar un poco vamos a escuchar un poquito de música y pasamos al segundo bloque. Para comunicarte 4299 1660. Bueno, estamos de vuelta. Dos cosas. Me pide un compañero que pida disculpas, y lo hago, a Javier Tolosa, que está con nosotros y no lo presentamos. Mil disculpas, Javier. No, por favor. Sí, al principio Yo me mencionas. Yo creo que lo presenté. Sí. Me dicen que no lo presentamos, no me acuerdo. No, por Esa favor. es una cosa. Gracias. Lo otro. La grabación, Gonzalito. Yo estoy seguro que sí. Sí, Lo que sí voy a denunciar es que se lo nombró como concejal y todavía no asumió. Eso es podemos verdad, decir que eso es verdad. está Es electo. concejal electo. En Claro. breve. En breve. Lo otro que quiero decir es que hoy se cumplen 699 días de la detención de Milagros Salas. Detenida política. ¿Cuánto valen 699 días de libertad de una persona que está fuera de la ley, puesta en prisión? Habría que preguntárselo a Inmorales y a otro montón de gente. Aparte de otros presos políticos, hablamos de Vudú, hablamos de Debido, que pueden o no ser culpables, pero eso debería determinarlo una justicia independiente. Mientras tanto son presos políticos. Con el debido proceso. Exactamente, mientras tanto son presos políticos. Y hoy se cumplen 107 días de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado. Ayer su familia apeló una medida del juez Geral que no quiso llamar a un grupo de expertos independientes para conocer las verdaderas circunstancias de la muerte de Santiago. Una recomendación hecha por el Comité de Desaparición Forzada de la ONU en octubre, el 6 de octubre. La familia pide que la audiencia del 24 de noviembre, donde se darán a conocer los resultados de la autopsia, sea el comienzo y no el final de la investigación. Para ello se pide que un grupo de expertos multidisciplinarios realicen una serie de estudios que se interrogue a personas que todavía no han declarado en la causa y que se haga, que se llame a declarar a los funcionarios involucrados, que se periten los teléfonos y otra cantidad de medidas. Es lo que pide la familia en un comunicado ayer. Ayer presentaron la apelación. Nosotros seguimos preguntando qué pasó con Santiago Maldonado. Otra cosita que quiero decir chiquitita. Adelante. Hoy se cumplen 2 años desde que se instituyó el Día Nacional de la Mentira. Correcto. Entendí la jugada. Hubo un debate
un hace debate. exactamente 2 años, 2 años. donde se prometieron un montón de cosas. Y se dijo que nos iban a hacer otro montón de cosas. Lo que se prometió no se cumplió y lo que se dijo que se iba a hacer no se Yo voy a hizo. dejar una sola pregunta flotando. Democracia. Entiendo que democracia implica comprometer una plataforma de acciones políticas para un proceso de gobierno, pretender que te elijan por esa propuesta que estás poniendo al electorado y cuando te eligen cumplir con esas promesas. Democracia no es decir justamente lo opuesto a lo que después voy a hacer. Esa es la democracia nacional y popular, la que vos decías, esa en que mi candidato me dice que me va a aumentar la jubilación, por ejemplo, y sorpresa, después cuando llega, me la aumenta. La democracia para la derecha es otra cosa. Y lo estamos averiguando mal. Bien. ¿Algún comentario sobre el particular? No, digo, después siempre yo te dejo otra pregunta que me hago a mí mismo, no pretendo saldar esa discusión, pero también muchos, cuando damos algunas discusiones y pensamos, digo, bueno, hablábamos de estafa electoral. Cuando vino Axel acá, ustedes compartieron en su visita a Bursaco, él fue uno de los primeros que denunció la estafa electoral. Yo creo que vuelven a cometer una estafa electoral en esta oportunidad, pero sobre todo porque desvían absolutamente la atención, no discuten el presente de ninguna manera, ni siquiera un futuro posible, son la repetición abrumadora de consignas vacías, el apoyo total de los medios. Digo, cuando hablamos de esto, ya es el segundo bloque, así que lo voy a introducir yo. Hablamos de que se despliegan su política en una cancha absolutamente inclinada, los árbitros patean para ello, la hinchada entra y también juega. Y nosotros todavía, digo, y así será y seguirá siendo, nos atenemos a las reglas que ellos se encargan de no cumplir. Cuando hablamos ¿Y en esa cancha los árbitros? Sí, los árbitros son ellos mismos, digo, ¿no? Sí, Pero sí, sí. digo, hay sobran ejemplos, ¿no? Yo me agarro de uno que se me acuerdo ahora porque estamos en un medio. Ustedes recuerdan lo que costó la sanción de la ley de medios, ustedes recuerdan el debate que llevó, ustedes recuerdan cuánto se discutió después en la justicia, lo que tardó en conseguir su constitucionalidad y lo que tardó en tratar de implementarse. ¿Cuánto les costó a ellos voltearla con un decreto y prometer una ley que jamás surgió? Porque modificaron una ley de esas características con un decreto, ¿a cuánto? A los 15 días de haber asumido. En diciembre del 2015. No, ese Día Nacional de la Mentira se va volviendo a perpetuar. Pero no solo mienten ellos, digo. En eso hay que decir que la complicidad, el apagón informativo, el apoyo de una justicia que no tiene nada de independiente a cada una de sus medidas y la persecución de cada una de las voces que se oponen a esas medidas es abrumadora. Voy a utilizar el mismo término. La pregunta que a mí me surge, y tomando ya, yendo en profundidad al tema comunicacional, es cómo plantear de acá para adelante la discusión de ideas en un ambiente tan hostil desde el punto de vista de la participación en lo mediático y la posibilidad de expresarse, ¿no? Porque hoy, inclusive, al que se manifiesta un poquito en desacuerdo con alguna cuestión oficial, ya lo le ponen el mote de que está en Corea del Medio, Claro. ¿sí? En Corea Central, no es ni del sur ni del norte. Hasta estos eufemismos están corriendo. ¿Cómo enfrentamos esto de cara al futuro? La batalla, la batalla es grande, el desafío es mucho más grande todavía, pero no vamos a bajar los brazos. Y creo que el trabajo territorial, el hablar con los argentinos, con los vecinos, con todas esas comunidades que hoy están segregadas, con los inmigrantes a los cuales día a día se les quita derechos, se los persigue, a los chicos que continuamente por escribir un tuit o por cualquier tipo de expresión se los mete presos y de esa manera se va aleccionando, ¿no? A cualquiera que ose levantar ni siquiera la voz, una mínima expresión, hace que los programas como el de ustedes y otros medios de comunicación sean cada vez menos y de alguna manera lo van apagando, ya sea por provocar el temor o porque efectivamente utilicen maniobras para
para callarlos, ¿no? Ya sean económicas, judiciales o alguna forma de desgaste extorsión. inclusive. El trabajo del militante es estar en el barrio y justamente llevar esta palabra, ¿no? De retransmitir y hacer llegar este tipo de programas y donde nosotros también le quitemos el velo al argentino de lo que está sucediendo, ¿no? De por qué cuando le otorgan un préstamo a una persona que cobra la asignación universal en realidad la están estafando. ¿Por qué la quita de derechos hacia los jubilados, medicamentos, la baja de la jubilación? Todo eso no se puede debatir y la gente está ávida de recibir esa información. Y tomando un poquito de lo anterior, es esto, ¿no? De que mientras ellos sigan jugando con tratar de dividir la oposición, la gente no encuentra el lugar donde concentrar esa esperanza y esa búsqueda de derechos. Hay que romper ese cerco, hacer ver que esa supuesta oposición no es oposición y en realidad es funcional y ese es el desafío más grande, encontrar un partido en donde la gente se encuentre representada y que de verdad no sea lo que le dice el gobierno que tiene que votar. Yo creo que hay un partido por jugar donde los gobiernos locales y los dirigentes locales y los ciudadanos que de alguna manera nos comprometemos, aunque no tengamos ningún rol institucional, tenemos que participar con un poco más de vigor. Tenemos que llamar a que los medios zonales tomen una prevalecencia distinta, porque si no es muy fácil para ellos. Si todo baja por una señal de televisión nacional y esa es la única verdad imperante, estamos en una desventaja tan abismal. Creo que está en nosotros poder reinstalar el valor de la comunicación local, sí, por llamarlo de alguna manera. Yo coincido con eso, coincido con las palabras de Javier, digo también, pero hay que reconocer esa desigualdad, hay que reconocer que hoy por hoy, que siempre fue así, digo, porque la ley de medios venía también no a definir, en este caso vamos a hablar de la diferencia entre los medios hegemónicos, que tienen una agenda de intereses muy concretas que exceden lo periodístico, por la emergencia de otras voces y que permitan la diversidad. Esa discusión está, por lo menos queda en paréntesis, porque digo, hablábamos recién de que esa ley de medios no se pudo aplicar cabalmente, aunque creo que es muy valioso el debate que se dio y muchas de las cosas que y lo que se aprendió, sí, eso es fundamental. Lo cierto es que esto es una situación que cuando decimos está en peligro la democracia, es una situación casi asfixiante. Yo el otro día comentaba, me decían, ¿no?, que los chicos de secundario ¿dónde perciben el cambio, ¿no? ¿Dónde perciben el cambio? Y sobre todo lo perciben en la sensación de que la policía ahora tiene una presencia, no queremos generalizar, pero de hostilidad mayor hacia ese segmento de la población, que antes no sentían esa presencia, pero digámoslo, intimidatoria, y no estamos hablando de estudiantes secundarios, digo, claro, ¿no? Que no vivieron la etapa anterior, Exacto. Entonces estaban totalmente acostumbrados a una libertad habían muy naturalizado llana. Y nosotros también todos habíamos naturalizado diversas cuestiones, algunas cuestiones hasta diríamos de consenso democrático, que esto viene a romper. No es por supuesto una dictadura, pero no es una derecha democrática como muchos nos quieren hacer pretender en todas las letras. Que llegó por medios democráticos no nos cabe ninguna duda, porque son elecciones que se han ganado limpiamente. Correcto. Pero todo el contexto en el que se desarrolla eso no está. Entonces la expectativa es, por lo menos la nuestra, te lo digo como un militante político que sí tiene un rol institucional, que no siempre tuve ni seguramente no siempre tendré como debe ser, sino es sostener una identidad política. Hacerlo desde un discurso muy concreto. Nosotros leíamos una nota de Coqui Capitanich, una persona que respeto y admiro mucho, que fue recomendada en Twitter justamente hablando de otros medios, de otros canales de comunicación donde necesitamos informarnos, por justamente la expresidenta Cristina. Y él señalaba algo que me parece muy importante. Hoy, digo, ¿no?, lo nacional y popular, lo emergente desde nuestro lado del mundo, desde donde miramos este país y su destino, es la necesidad de construir un discurso contrahegemónico, que por supuesto no tiene hoy la fuerza que quisiéramos que tenga, pero no está
apagado, no deja de tener representación electoral, porque la ha logrado. No, tiene una representación electoral importante. De hecho, tener el 37% de los votos en la provincia de Buenos Aires no es un número menor, es un número muy representativo. El tema está en que este mensaje tiene que ponerse como objetivo lograr el 51% de aquí a 2 años. Entonces, tratar de valorizar lo que es la comunicación de base en cada distrito, desde todos los que estamos dispuestos a poner el hombro en esto, me parece dar una revalorización como batalla cultural, como forma de abordar los problemas de la gente de todos los días, más allá del mensaje político partidario. Creo que esa es la manera más genuina que podríamos llegar a encontrar con todos los medios, las nuevas tecnologías que tenemos a disposición, porque nosotros este mismo programa lo podríamos estar sacando a través de un streaming y replicándolo en otro distrito de pronto. Bueno, estas cosas creo que hay que proyectar un poquito las ideas para poder tener un alcance con una estrategia distinta, ¿no? Sí, y yo creo que creo que se está haciendo, digamos, la posibilidad que tenemos de comunicarnos a través de las redes sociales, bueno, así también nos fuimos conectando, nos fuimos conociendo, sin duda. Así llegamos hasta aquí, así también nos escuchamos muchas veces. Digo, son las mismas herramientas que tienen ellos, pero nosotros, nuestro movimiento es un movimiento de base popular, de participación, digamos, ellos no necesitan esto. No hay aquí alguien que por motu propio elija desde una organización política hacer un programa de radio en esta radio local, muy respetable y querida, sí, para propalar las mentiras o las políticas de este gobierno. Eso lo hacen solo de los medios hegemónicos. Y nosotros tenemos que revalorizar estas voces y muchas, y revalorizar nuestro rol también social y político, porque lo ejercemos todo el tiempo, y hay muchísimos otros con los que no estamos conectados, que nos tenemos que conectar de alguna manera o de otra, para poder poner en valor nuestra mirada sobre el país. Vos hablabas de una participación más fuerte, un compromiso más fuerte mayor. Y con una ida y vuelta, ¿no? Porque, a ver, como decía un negro que era mucho más negro que yo y mucho más grande que yo, I have a dream, yo tengo un sueño. Y el sueño sería que este tipo de programas, este tipo de iniciativas, se convirtieran en una ida y vuelta donde el vecino nos estuviese interpelando por cosas que decimos o no decimos, por cosas que nos olvidamos o por cosas que hay que reflotar o reforzar. Creo que ahí estaría realmente el meollo del tema, para pensar que estamos dando en el clavo y que tenemos una estrategia adecuada para abordar este porvenir que se nos viene. Sí, es una herramienta que inclusive ellos manejan, pero no nos olvidemos que en Egipto se hizo una revolución a través de los celulares, donde también no existían los medios ni gráficos ni radiales ni televisivos, y sin embargo el hecho de transmitir la información a través de celulares llevó a provocar una revolución, ¿no? Bueno, así nació Podemos en España también. Totalmente. Hay un ejemplo que quería compartir con ustedes, y que a veces lo charlamos con José, de un trabajo que hicieron los compañeros de Lanús con el compañero Edgardo de Petri. A raíz de esto de la campaña, se empezaron a organizar reuniones con vecinos en plazas, y bueno, surgió de eso un espacio nuevo que es un espacio político dentro de Unidad Ciudadana, que es Unidad Ciudadana Tercera Edad, donde hay más de 60 compañeros vecinos que dan la discusión todos los días en la verdulería, en la panadería, en la cola del ANSES, en las colas de los bancos. Entonces es importantísimo las asambleas populares, esta herramienta, ¿no? Los programas radiales y la herramienta del celular, ¿no? De las aplicaciones. Bueno, así nació Resistiendo con Aguante. Claro. Sí. Bueno, pero eso, y aparte no hay que pensar que todo el tiempo y toda la vida esto va a ser así, digamos, ¿no? Digo, la expectativa de dar esta batalla es que creemos que estamos en condiciones de ganarla alguna vez, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Porque ellos también trabajan mucho, hablando del Día de la Mentira, hablando de lo que sea, con expectativas, con marketing, con una promesa de futuro que nunca se alcanza. Por lo menos creemos nosotros que este modelo económico nunca va a traer bienestar, al revés, va a traer cada vez peores condiciones de vida para nuestro pueblo, y eso se va a materializar. Digo, Máximo en algún momento decía
Máximo Kirchner, hablemosle a nuestro pueblo que miren menos la televisión y más la heladera. Pero nosotros coincidíamos, hicimos de eso una consigna y creo que es muy gráfica de lo que te estamos pasando, digo, porque sucede que nuestro pueblo muchas veces se consume desde la televisión algo que va totalmente contrario a su interés más inmediato, que es el de vivir y comer y satisfacer las mínimas necesidades. Pero es cierto que todavía no llegó lo peor, porque es una medida tras otra. Como yo siempre digo, ¿qué me gustó más de los gobiernos de Néstor y Cristina? Digo, más puntualmente muchas cosas, pero todos los días era la idea de estar un poquito mejor, de alcanzar un nuevo derecho, de conseguir algunas... No era todo de golpe y en primer tiempo, también hay que generar las condiciones. Es que la forma de progresar es esa. Es esa, ¿no? Pero aparte, desde de la política más realista, digo, a veces no estaban las relaciones de fuerza dadas para dar ciertas batallas, pero cuando se lograban, se daban, una tras otra hasta el último día. Y yo creo que en este caso, este gobierno es una tras otra en desmedro de la calidad de vida de nuestro pueblo, ¿no? Pero bueno, todavía nuestro pueblo no se enteró, por lo menos todavía no lo alcanzó y posiblemente tengamos nosotros algunas deficiencias que nos piden la autocrítica, ¿no? La verdad que nosotros la hacemos, pero no podemos gastarnos una vida haciendo autocrítica. Tenemos que salir a corregir frente a nosotros eso. Pero ahí hay una cuestión. Nosotros hemos tenido una discusión muy grande y ha durado varios sábados. Una autocrítica. ¿Qué hace el gobierno con la comunicación? Son evangelistas. Futuro mejor, vamos a ser felices. Promesas de iglesia. Promesas de iglesia. ¿Nosotros con qué vamos? Con la razón. Somos muy racionales, explicamos las medidas, tratamos de que todo el mundo las entienda. Hacemos cuentas, lo demostramos con números. Pero la racionalidad parece pesimista. Entonces tenemos que ver una forma de ser racionales, pero a la vez llegar a la emoción. Sí, en eso yo quiero ser absolutamente sincero, Jackie. Yo no creo que todos nos podamos recibir, ni vos, ni yo, ni ninguno de los que estamos acá, en diseñadores de una campaña, ni tengamos... Por supuesto que todos apelamos a una circunstancia. Yo creo que la campaña que hizo Cristina fue excepcional. Y esto lo voy a decir porque tengo que hacerlo, digo, está justamente en boga el tema de la modalidad de campaña o el instrumento electoral que elegimos, ¿no? A través de algunas cartas. Digo, el punto de acumulación que ofrece Cristina, la voluntad que tuvo de llegar a este distrito y de cada distrito a hablar, la idea de transmitir la realidad concreta del deterioro de nuestros vecinos, fue, aparte de realista y honesta, fue una campaña que en algún sentido voy a decírtelo, y esto no, tal vez no es para decir al aire, hasta creo que fue gratificante, a pesar de lo doloroso, de lo que se expresaba ahí, por lo sentido, digo, porque también apelaba mucho a lo que vos pedís. Cristina de antes de diciembre de 2015 es la mina más racional que yo he conocido en mi vida, una admiración que no te puedo decir. La Cristina de esta campaña, yo la seguí por la radio, en los actos, era una Cristina que apelaba más a la emoción, al sentimiento. Racionalmente, pero apelaba al sentimiento. O sea, nos dio una lección que tendríamos que tomar, decir lo mismo que decimos, pero de otra manera. Yo creo que por supuesto creo que lo más importante, y va terminando el tiempo, es poder decir en poco tiempo la mayor cantidad de cuestiones, o tratar de llegar a nuestros vecinos, a nuestra base electoral, a nuestros votantes, a los que no nos votaron, con claridad, diciendo algo, ¿no? Tal vez no, desde la manera, y cada uno trata de hacerlo con las palabras que encuentra y puede, y por supuesto uno se espeja en su conducción política para hacerlo cada vez mejor. Digo, todos los días yo leo lo que escribe Cristina en su Twitter, o lo que escribe Unidad Ciudadana, o lo que escriben otros compañeros y compañeras que admiro y quiero, porque eso también me permite transmitirle a mis compañeros y discutir con ustedes y con tantos otros en un marco de comunión y de información, por lo menos una base compartida de información. Se nos está terminando el tiempo, que siempre es tirano, pero bueno, con respecto a las cartas estas que mencionaste recién, ¿forman parte de una autocrítica, forman parte de un requerimiento? Y la segunda cosa, para que lo desarrollen hasta el cierre,
¿Esto le hace bien o le hace mal al kirchnerismo, peronismo en esta instancia de tener que definirse como una fuerza? Yo creo que es natural que, digo, más allá de cosas puntuales, no puedo englobar, digo, esta cuestión epistolar en una sola, hacer un solo análisis, tal vez muy corto el tiempo también, pero Sí. me voy a escudar en eso para por lo menos tratar de contestarlo honestamente. Creo que el debate es posible, el problema es que nosotros creemos que cualquier debate en el marco de la esfera pública hoy está plenamente contaminado por la utilización que hacen los medios hegemónicos o quienes comparten el interés, que a veces hasta inclusive creo que es válido, creo que es hasta necesario. Por supuesto, yo me doy esa discusión permanentemente, inclusive estamos dándola acá en algún sentido. Creo que lo que sí no coincido con ninguna cuando ponen en cuestión o el liderazgo de Cristina o su modelo de construcción política, no porque sea un obcecado que no quiera o no me permita un mínimo de cuestionar hasta inclusive nuestras propias decisiones, sino que creo que realmente permanentemente me siento o me va convenciendo el formato que vamos eligiendo, que ha elegido Cristina, porque yo escucho el discurso de Cristina del 9 de diciembre de 2015, antes de despedirse. Escucho el discurso de Cristina en Comodoro Pi, escucho el discurso de Cristina en Arsenal, escucho el discurso de Cristina, no sé, en Racing, o mucho de lo que vimos ahí, y hay una coherencia donde creo que ella nos fue anunciando todo, por lo menos la modalidad de que construyamos un frente ciudadano lo dijo abril, no digo cuando visitó abril en Comodoro Pi, el 13 de abril en Comodoro Pi, pero el 9 nos contó cómo iba a ser este gobierno, sobre qué se iba a basar. Creo que está disparado este gobierno en un discurso antipolítico, corrido del eje como si fuera antisistémico, corrido de cualquier cuestión, porque a ellos no les jode desprestigiar la política, ellos lo buscan porque se quieren parar en otro lado. Así que en esto, para no rehuir la respuesta, creo que bienvenido cualquier debate, está bien, y tal vez hasta cualquier cuestión. Creo que de esos debates que nosotros damos a veces con honestidad, o muchos compañeros dan con honestidad, creo que hay muchos que se aprovechan para intentar hacernos daño, pero ¿qué más pueden hacer? Ya no importa, la verdad es que ya no importa qué más quieran hacer, o sí importa mucho porque lo vamos a denunciar permanentemente, pero estamos en una senda que no vamos a abandonar, que es la de dar testimonio en momentos difíciles, como dijo también esa carta maravillosa de Rodolfo Walsh, pero no porque seamos mártires ni sufridos, porque estamos convencidos de que es este el lugar, este es el camino. Y este es el camino. Sí, y nada, comparto totalmente las palabras de José. Gracias. No, no habría que agregar más nada, ¿no? Pero como siempre decimos, hay que estar en el saco de esos compañeros que hoy están atrapados en esa red judicial que ellos mismos tendieron, y no somos nosotros para juzgar esas palabras. Hay que estar en el lugar de ellos. Lo que sí, estamos muy convencidos y orgullosos del lugar en el lugar que nos puso Cristina. La verdad que nosotros nos sumamos por la propuesta de Néstor y Cristina a ese espacio y lo que logró, ¿no? Con todos los medios en contra. Siempre recalcamos eso, José. Bueno, muy agradecidos por la participación en nuestro programa. Creo que de cara al futuro se viene una discusión de unificación, quizás, del justicialismo y el frente. Creo que en esa instancia vamos a seguir conversando para seguir analizando esta realidad y bueno, y por sobre todas las cosas la realidad de todos los días. Jackie. Quiero pasar un aviso parroquial. El Centro Cultural de Algrogué, en la sala Bárbara Mujica, presenta el 18 y el 25 de noviembre Esperando la carroza de Jacobo Langner con la dirección de Jorge López. Están todos invitados, los precios son populares y hay descuento para jubilados. Muy bien, buena noticia. ¿Puedo hacer un aviso parroquial también muy Por breve favor, antes de irme? adelante. El sábado 18 hacemos una peña en una unidad básica de Rafael Calzada, que queda sobre San Martín, esquina Lerroux, porque no me acuerdo exactamente la dirección.
La unidad básica se llama Resistencia Peronista, el espacio cultural se llama Galpón al Sur, lo hacemos con compañeros y compañeras de muchos espacios, donde celebramos ese Día del Militante porque nos permitimos todavía dar esta lucha con una o muchas sonrisas. Y son esas reuniones revitalizantes. Exacto. ¿No? Muy bien. Y hay chorizo. Hay para comer y para beber, hay música, hay baile. No, pero si no hay chorizo, Hay no. choripán y hay mate, todo lo que... Hay todo. Perfecto. Bueno, nos estamos yendo hasta el miércoles que viene. Hoy no, ya no me equivoqué, ya internalicé lo del miércoles. Y bueno, nos estaremos reencontrando a la misma hora por este mismo número en el diario. Gracias. A ustedes.